Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán Quiroz en conferencia de prensa. Los costos de no haber tenido restricciones fuertes, incluso con más muertos. ¿Usted comparte esta visión? ¿Cómo ve el devenir de esta etapa de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, gracias Marcelo. Bueno, nosotros ya tenemos un año de experiencia y hemos pasado por dos momentos de ascenso y descenso de casos, ¿no? Un momento muy duro que fue todo el invierno pasado y otro momento mucho más breve que fue alrededor de las fiestas. Y sabemos que perfectamente bien, las experiencias internacionales así lo demuestran, pero nuestros datos también, que hay... se comporta como tres curvas sucesivas esta pandemia, ¿no? La primera curva es la curva de los contagios, lo que llamamos los casos, personas que se acaban de contagiar. Esa es la curva que representamos permanentemente, ustedes la han visto. ¿Y por qué siempre hablamos de esa curva? Básicamente porque esa es la curva que determina, que dispara las otras dos, ¿no? 7 a 10 días después, porque esta es una enfermedad que los primeros días uno la pasa con algún síntoma, pero los que van a empeorar habitualmente empeoran entre el 7º y el 10º día de la enfermedad. 7 a 10 días después se requiere atención más importante, a veces internación general, a veces incluso se llega a la terapia intensiva. Y entonces lo que uno ve es que es una curva posterior, 10 días posterior a los casos que se ocupan las camas de terapia intensiva. Y luego, digamos, por supuesto que estos son grandes conceptos, hay excepciones a lo que estoy contando, pero en la generalidad. Y luego en terapia intensiva, habitualmente, las personas que van a poder sobrepasar ese momento estarán 7 a 15 días en la terapia intensiva y las personas que tengan dificultades para sobrepasarlo o que fallezcan, seguramente en un grupo de días en la terapia intensiva tendrán el desenlace fatal. De modo que sabemos que hay una curva que es de casos, otra curva que es de camas de terapia, otra curva que es de fallecidos y entre las tres curvas hay más o menos 15 a 20 días del inicio hasta el final. Así que nosotros viendo la curva de casos en la ciudad podemos imaginar lo que va a ocurrir en los próximos días. De hecho, ustedes ya están viendo que llevamos 14 días de estabilidad en la curva de casos, lo que nos ha llevado estos últimos días a cierta estabilidad en el número de camas de terapia intensiva, una estabilidad muy, muy alta, con todas las camas de terapia intensiva muy ocupadas, pero estabilidad al fin deja de crecer y seguramente veremos dentro de 7 a 10 días cierto grado de estabilidad en la mortalidad. Eso es lo que vamos a ver con esta curva en particular. Luego, cómo va a seguir la curva es imposible anticiparnos. Nosotros estamos trabajando y las medidas que estamos proponiendo y estamos ejecutando en este momento y estamos intensificando el control, lo que buscan es bajar la curva de casos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a 7 o 10 días y luego 7 o 10 días, entonces esperamos que vuelvan a descender las otras dos curvas. ¿Qué va a ocurrir si nosotros logramos bajar esta curva, que es lo más importante que tenemos que lograr ahora, por lo que yo les decía, para que las otras dos curvas luego se puedan también descender? Quedará por delante lo que va a ocurrir en la ciudad y en la Argentina a lo largo del invierno. Y eso va a depender críticamente de cómo avancemos con la vacunación. Imposible anticiparnos de cómo va a ser el futuro en la ciudad si no tenemos con claridad cómo van a llegar las vacunas a la Argentina, cómo las vamos a aplicar, porque naturalmente pasar los momentos de más frío con todo el grupo de riesgo vacunado va a ser algo mucho más simple que pasar ese proceso aún con gente por vacunar. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle si está previsto, dada la situación más compleja aún dentro de lo que es la terapia intensiva en el sector privado, que se profundice la decisión de dar en comodato mayor cantidad de respiradores. Obviamente, si así el sistema privado lo solicita, si ustedes están en esa línea. Y por otro lado, preguntarle qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo en el análisis de los datos respecto de la situación de presencialidad en las clases. Está en análisis la posibilidad de segmentar etariamente y de repente plantear que haya presencialidad para chicos del nivel primario, del nivel inicial y avanzar en algún corte en el nivel secundario. Gracias. Por favor, gracias a vos, Hernán. Primer cuestión, que parece que hay cierta confusión en algunos niveles de debate. Este gobierno es responsable de todos los porteños y ha sido votado por la mayoría de ellos. Y este ministerio es responsable de la salud pública de todos los porteños. No importa si la gestión es pública o privada de la salud. Nosotros somos responsables de ayudar, acompañar, cuidar y proteger a todos los porteños en términos sanitarios en general y de esta pandemia en particular. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer
para que todos los subsectores, todos los efectores y todos los subsistemas de salud que estén en la Ciudad de Buenos Aires puedan estar competentes, puedan atender bien a su gente con dignidad y con calidad. De manera que nosotros cooperamos todos los días con el subsector privado, el de la seguridad social, el universitario y los hospitales nacionales, porque atienden ciudadanos porteños y ciudadanos argentinos del conurbano y de otras provincias que vienen a atenderse. Así que vamos a seguir colaborando todo lo que haga falta. Y sobre alguna información que hubo alguna duda ayer, nosotros por supuesto que acompañamos a aquellas instituciones que tienen alguna dificultad o falta de equipamiento. Nosotros ya hemos distribuido al día de hoy más de 100 respiradores en comodato. Comodato que será entregado nuevamente cuando pasemos esta ola de casos al sistema público como corresponde. Pero vamos a apoyar a todos ellos, uno por uno, diariamente, para que cada uno pueda atender a la gente como corresponde. Y luego me preguntaba Hernán por las escuelas. Nosotros, ya lo dijimos, muchas oportunidades. Los datos de la ciudad y de la Argentina, que el propio Ministerio de Educación ha comunicado con anterioridad, demuestran que el número de contagios de la presencialidad dentro de la escuela, cumpliendo los protocolos, las distancias, la ventilación y el uso de barbijo, son extremadamente pequeños. Ahora, hay cierta discusión, cierto planteo, cierta hipótesis que es absolutamente válida en el debate sobre, más allá de la escuela, que es un lugar seguro, el entorno escolar, como lo ha propuesto el Gobierno Nacional, y nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar de cómo optimizar el entorno, cómo mejorar el traslado, cómo hacer la presencialidad más segura. Y también siempre estamos dispuestos a dialogar sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos mejorar de esa presencialidad para que los niños, sobre todo los más vulnerables y los más pequeños, puedan seguir con su presencialidad y podamos seguir cuidando a todos los argentinos en este momento tan duro. Bueno, empieza a haber otro discurso, ¿no? Más moderado, se podría decir, y la insistencia del gobierno porteño, en este caso en la voz de Fernán Quirós, del ministro de Salud, es esta apelación permanente al diálogo. Sí me parece que en este último tramo Quirós hacía referencia a la presencialidad en las escuelas, a esto que coinciden desde la ciudad, la provincia y también el gobierno nacional en que los contagios no se dan dentro de los establecimientos educativos en donde se respetan los protocolos, pero admite que hay que observar el entorno. En otras palabras, lo que dicen desde el Gobierno Nacional, la circulación de gente que genera que los chicos tengan clases presenciales. Lo otro que estamos observando ya desde el día de ayer y hoy nuevamente en Fernán Quirós es reconocer que la situación sanitaria es complicada y dijo que se están tomando medidas para controlar los contagios. Gracias, Vero. Vamos